Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo la van pasando en este nuevo mes del año 2024? Sin más preámbulos, pasemos al video. El día de hoy vamos a hablar sobre las diferentes clases de la procrastinación, las cuales encontramos 5 tipos de clases. Entre ellas encontramos a la persona que es perfeccionista. Encontramos también a la persona que sufre del síndrome del impostor. Encontramos también a la persona que es desmotivada o que se siente o para siempre desmotivada. También encontramos a la persona abrumada, como asimismo también encontramos a la persona que se siente afortunado y porque se siente afortunado tiene el derecho a dejarlo todo para el último momento. Dicho todo esto, pasamos a la explicación de estas 5 clases de procrastinación. Empezaremos hablando sobre el procrastinador perfeccionista, que deriva de la palabra reelaborar y volver a trabajar lo que está hecho. La persona que es perfeccionista, por el miedo a ser juzgada o a que alguien le diga que su tarea le quedó mal hecha o que no esté a la altura, dado a estas críticas que esta persona asocia en su cerebro, esta persona se toma demasiado tiempo y es pero muy meticulosa al hacer cualquier proyecto. También está al pendiente de que todos los detalles se cubran a la perfección. Entonces, cuando tienen un proyecto de demasiadas o muchas tareas, ese miedo de que la vayan a criticar por su trabajo hace que al final se le acumule mucho trabajo. Y si es que le han dado una fecha límite, esas últimas tareas las comienza a hacer a la carrera y al final efectivamente la va a criticar, pero no por las tareas que hizo bien, sino por las tareas que hizo a la carrera. Entonces, esas personas refuerzan esta conducta de perfeccionismo como algo normal en sus vidas. Y aquí te va un ejemplo que dicen, ya ve, estas tareas me quedaron bien, pero las puedo hacer mejor. Aquí te van unas cuantas señales que te van a ayudar a ti y te van a permitir darte cuenta de que si eres una persona perfeccionista o si no lo eres. Número 1, nada te vale más excepto el perfeccionismo. Eres crítico de ti mismo. Tienes escasos realismos en tus objetivos. Tu orientación se basa 100% en los resultados. Tiendes a reprimirte cuando no logras tus objetivos. Tienes miedo a fracasar y que cuya consecuencia te lleva y te hace procrastinar. Sigamos con el siguiente procrastinador, que es el síndrome del impostor. Dicho esto, este fenómeno puede atribuirse a diversos factores, como la autoexigencia desmedida, el perfeccionismo, la comparación constante con los demás y el miedo al fracaso. Las personas que sufren de este síndrome tienen miedo a dar la cara en torno a esas tareas. Entonces, las personas sienten que no tienen el conocimiento ni la autoridad necesaria para estar haciendo o diciendo esto, de las cuales llegan a sentir que hay algo que le falta para poder complementar y poderlo compartir a los demás. Pero no pares de ver este video, mi estimado amigo, porque aquí te van unas cuantas señales que te ayudarán y se te aparecerán a ti si es que sufres del síndrome del impostor. Llegas a dudar de ti mismo, tienes miedo a no ser lo suficientemente bueno en lo que haces, te autosaboteas con tu propio éxito inconscientemente, no te crees capaz de evaluar de manera realista tus propias habilidades y tus propias competencias.
Ahora pasamos al procrastinador desmotivado. La palabra de motivación hace mención a la ausencia de motivación, cuyos estímulos externos e internos llevan a un individuo a desarrollar una dicha acción. Por lo tanto, una persona desmotivada no encuentra estímulos para actuar. Hay una cita que dice, la falta de conocimiento lleva a la desmotivación a los empleados. ¿Por qué? Porque si todo lo que haces o trabajas lo haces por dinero o lo haces para un beneficio mayor pero tuyo, te vas a desmotivar mucho más rápido porque no estás teniendo esa noción, no tienes esa capacidad y no te gusta lo que estás haciendo. Dicho esto, siguiendo, aquí te van estas señales que te harán despertar y darte cuenta de que si eres una persona desmotivada. Número 1, no te sientes valorado en tu casa ni en tu trabajo. Tu trabajo que antes te motivaba, ahora te desmotiva. Ir al trabajo te genera ansiedad. Llegas a sentir estrés en tu cuerpo. Y si es así, entonces estás desmotivado. Siguiendo con las clases de la procrastinación, ahora le toca al procrastinador abrumado. El abrumado. El abrumado es aquel que tiene tantas cosas por hacer que no sabe ni por dónde empezar. No sabe a qué darle mayor importancia o a qué darle mayor prioridad. No sabe cómo organizarse y está ahí tan aturdido dentro del mundo de cosas, de tareas y de actividades, tanto de su vida personal como de su vida laboral. Y no logra dar ese orden a su vida. Aquí te doy algunas causas comunes que te ayudarán a darte cuenta de que cargas con este procrastinador y de que si no cambias este hábito, seguirás viviendo toda tu vida abrumado. Tiendes o tienes demasiado que hacer y no tienes tiempo suficiente, bien para ti mismo o bien para pasarlo con tu familia. Siempre dices sí a demasiadas solicitudes de trabajo o de actividades posteriores. Llegas a sentir que te falta apoyo bien de los gerentes de tu empresa o bien de tus compañeros de trabajo. Tienes muchas tareas urgentes y que te salen de último minuto. Te llegas a sentir demasiado presionado para realizar algunas tareas de la descripción o fuera de tu trabajo. Por último, pero no menos importante, pasamos al procrastinador afortunado. ¿Qué es un procrastinador afortunado? Es aquella persona que siente o que está en la necesidad de dejar todo a último momento porque siente de que todo le sale mejor o le saldría mucho mejor si trabajara bajo presión. Y siempre está diciendo, no, ahorita no, más tarde, mañana, pasado, todavía no se acerca el día, todavía no se acerca la hora para presentar este trabajo. Y cuando llega la fecha indicada, ellos ahí comienzan y están con la necesidad de ese corre-corre y necesidad de poder alcanzar a entregar todos esos trabajos que tiene ahí. Sin más, aquí te van 5 acciones que hacen las personas que se sienten afortunadas en todo. Y ahí nomás date cuenta si lo que estás haciendo te está beneficiando o te está perjudicando. Número 1, haces menos cosas pero las piensas terminar de última hora. Siempre te dices a ti mismo que empezarás mañana. Aplazas las cosas que no te gustan o que te son difíciles. Sigues aplazando el inicio de tu tarea y asimismo para el último momento las dejas. Te distraes fácilmente cuando estás trabajando en una tarea, en una actividad o en un trabajo de la empresa. Y estamos a punto de terminar
este video y te quisiera invitar a ti a que te unas a nuestro programa Venciendo la Procrastinación, donde aprenderás a cómo erradicarlo totalmente de tu vida. No te pierdas esta gran oportunidad y no procrastinas más. Toma acción dándole clic en el link que está en la descripción de este video. Lo más importante para mí es que tú cambies tu vida y de quienes te rodean. Inscríbete dándole clic en el link de mi perfil, valga la redundancia. Y te recuerdo que al invertir en este programa podrás obtener una garantía de 7 días. Y me gustaría asimismo invitarte a que te suscribas y le des un hermoso like a este video para así recomendarnos a muchas más personas.